Yes, yes, yes. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? No sabía que tenía para verlos abajo, o sea, no. Yo tampoco. ¡Ey! ¡Ya tenemos uno! Vamos a tener que ponerle medias a este perro. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Andy. Y él es Apolito. Amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar pues mostrándoles finalmente nuestra nueva casa o nuestro nuevo hogar, no casa porque mal llamamos la casa y es un apartamento. Hoy vamos a estar pues llevándolos para que lo conozcan por primera vez tal cual y nos los entregaron porque ya el día de ayer hicimos la firma. Así es, ayer firmamos, finalmente ya hicimos toda la documentación necesaria, ya nos entregaron las llaves, ya podemos ocuparlo, ya podemos comenzar con todo lo que necesitamos para poder ir y estar allí cómodamente. Lo primero que hay que hacer es limpiar, pero antes de limpiar quería mostrarles cómo nos los están entregando, todo lo que hemos hecho hasta el momento. Ayer fue el día de la firma, solo nos ocupamos de eso, nos llevó bastante tiempo, ¿verdad? Sí, como casi 2 horas, realmente no sé cuánto tiempo suelen llevar estos procesos, pero bueno, también debe ser que es mucho trabajo. Realmente es un poco tedioso todo el proceso porque te hacen, bueno, la lectura del documento, tienes que hacer unos pagos, unas cosas, está tanto la persona representante de los que estaban antes con los actuales, inmobiliaria, todo, ¿no? Pensábamos que nos iba a dar chance de grabarles el video ayer mismo, pero se hizo tarde. Se fue la luz del sol. Sí, exacto. Dato interesante es que en este momento creo que todavía no hay luz en el apartamento. El día de ayer no había, no pudimos grabar nada. Así que vamos a ir bien temprano hoy en la mañana, ya vamos a salir para allá. Apolo va a conocer el apartamento por primera vez, nunca lo hemos llevado, han sido visitas para ver algunas cosas y tal, pero ya hoy lo va a conocer también. Y vamos a ver porque supuestamente hoy me colocan la luz antes de la 1 de la tarde, debería de ya estar puesta. Ahorita son las 11:10, así que liguémosla. Así que bueno, ustedes ya vieron este desastre que tenemos en nuestro apartamento antiguo, donde estábamos aquí antes. Salud. Ese es Apolo. Si quieren saber exactamente la razón del por qué nos estamos mudando de este apartamento, tienen el primer video ya disponible en el canal. Y ustedes se hubiesen enterado antes de todo esto, sí, estuviesen suscritos a miembros del canal. Así es, tienen la opción de miembros del canal con ventajas exclusivas para los miembros. Lo tienen allí al ladito del botón de suscribirse y por casualidad si aún no se han suscrito a este canal, denle al botoncito de suscribir, que eso sí es totalmente gratis. Bueno, aquí llevo el morral porque necesito trabajar algunas cositas allá. Tenemos que terminar de llevarnos algunas otras de aquí aprovechando el viaje porque miren, todavía nos quedan muchas cosas por recoger, llevarnos y ya tenemos algunas aquí afuera. Nos vamos a llevar algunas cositas, esto que son los aparatos de internet y tal que nos tenemos que llevar, la aspiradora, el aro de luz porque voy a trabajar algunas cosas allá y obviamente el señor Pucci ya salió, obviamente él sabe que va. Él se queda tranquilo, él sabe que cuando se le pone su pechera, porque él va a salir y se pone feliz. Sí, señor. Y tenemos su segurito del carro para poderlo llevar en el carro seguramente. Sin que se mueva, sin que se pase para adelante y seguro además. Importante eso, señores. Cuando transporten perritos en el carro, por favor, compren esto. Lo atan al cinturón de seguridad. Esto funciona como el cinturón de seguridad. Lo ponen y a esto lo enganchan de su pechero y va muy seguro. Esto seguramente lo consiguen en cualquier chino. Es súper económico, sí, realmente. La verdad es que sí. Bueno, aquí vamos apretaditos, pero juntitos. Cargados y dijimos, no vamos a pasar nada hasta tanto no tengamos todo eso limpio, aspirado, bendecido, con inciensos, bendiciones, que vaya mi mamá, que todo el mundo, los chakras. Pero no, hay que aprovechar, aquí la gasolina es cara, así que si estamos yendo, vamos a llevar bolsas. ¿Qué vamos a hacer? Igual después voy a tener que alquilar una carriña, como le llaman aquí en Portugal. Es un carro de estos que son largos, que son para llevar como un poquito de carga, porque tengo que llevar el colchón que está actualmente ahorita, que es nuestro, y aquí en el carro obviamente no va a ir. Y la televisión que tenemos en el cuarto también, como es grande, es de 65 pulgadas, no va a caber tampoco. Así que pues nos va a tocar alquilar eso. Y así aprovechamos quizás de también llevar más cosas y hacer un viaje por lo que... Uno completo. Por lo que resta. Todo lo que quepa en esa carriña. La tele nos la vendieron sin caja porque era la de la exhibición. Sí. Pero créanme que si hubiésemos tenido la caja y el colchón no fuese nuestro, no alquilábamos nada, hacíamos varios viajes. Pero bueno, es necesario para proteger ese televisor. Sí, señor. Así que bueno, estamos aprovechando eso. Ahorita vamos camino entonces allá y nos vemos ahorita.
amigos, hemos llegado. Aquí vamos a entrar al estacionamiento y creo que es lo primero que van a ver, ya que por aquí va a ser la primera parada. Una de las cosas que más me gustan del apartamento es el estacionamiento, porque sufría en el otro apartamento. Era demasiado chiquito, demasiado todo junto. Tenía que echar para adelante, echar para atrás para poder llegar hasta mi puerta de estacionamiento. Y luego para estacionar y entrar a mi garaje también era entrar de retroceso, hacer así, hacer un poco de maniobras. Pero este está súper cómodo. Simplemente entro por ahí, sigo derecho y aquí a la derecha ya ahí tengo mi puesto. Y es bastante grande, caben dos vehículos, uno detrás del otro, y ya van a ver. Hay que todavía no me sé la llave. Bueno, por aquí entramos al área de los ascensores. Y Angie, ay, ya adelantaste el trabajo. Para que yo me quedé con el carro. Miren, mujer eficiente, Angie. Ascensor totalmente nuevo, impecable, muy bonito. Entramos por esta puerta y vamos a salir por esta aquí. Bueno amigos, ha llegado el momento. Apolito, bienvenidos. ¿Dónde estás? Dios, cómo suenan esos pasos. Acabamos de abrirles a las personas que van a poner algo. Justamente ahorita tocaron el telefonillo aquí, el videoportero. No sabía que tenía para verlos abajo, o sea, Yo tampoco. Pensé que era para ver aquí afuera, pero bueno, para el de afuera tenemos esta mirilla Exacto. humana. Miren, tenemos aquí videoportero y tenemos camarita aquí que podemos ver a las personas a color y todo. Y ni sabíamos cómo abrirles, pero como vimos esta llave le dijimos, ve a ver si abre, y tan, le dimos y abrió. Sí, Aquí la verdad es queda. que, miren, lo único que tiene electricidad en la casa ahorita es esto, porque fíjense que esto no tiene luz, por más que le doy. Aquí está lo que es el tablero eléctrico apenas entran y está todo arriba. Ahorita justo nos vienen a poner algo. Y terminando de decir, ¿cuándo va a venir esta gente a poner la luz? Queremos mostrar el apartamento porque, a ver, hay luz en las partes donde entra el sol, pero hay cuartos en donde no hay ventana. Exacto. Está totalmente oscuro y también dicen, ¿cómo vamos a mostrarles esto así? No sirve así. Entonces, bueno, vamos a ver si logramos mostrárselo con la luz. Todos los muebles que ustedes van a ver ya vienen con el apartamento. Estaba así amoblado. Nos encantó así y fue una de las cosas que nos enamoró ya verlo listo. Sí, tal cual el anterior. No tienes que pensar, buscar, comprar, traer el transporte. Más bien nosotros lo único que vamos a traer realmente es nuestra ropa. Sí. Maletas, bolsas y cosas de cocina que ya teníamos, pues. Exacto. Platos, cubiertos y así. ¡Ey! ¡Ya tenemos! ¡Qué rápido! Miren. Vean que no les estábamos mintiendo, justo la acaban de ligar porque escuchamos ahí en el pasillo a la gente. Miren, no pudieron vivir un mejor momento que este junto con nosotros en el momento, en el instante. Y realmente ya nos habían dicho, mira, el se lo vamos a poner de las 11 a la 1. A la Son 1. 5 para las 12. Y Gabriel, como, a ver, no necesitan que estemos aquí para poner la luz, pero él estaba como ahí, corre. Y yo, no, pero tranquilo. Pero fíjate que les tuve que abrir allá abajo, aunque ellos seguramente le tocaban a otro vecino y normalmente las personas le abren. Yes. Bueno, Angie ya se quitó los zapatos, yo no me los había podido quitar porque no me había dado chance, pero esto es una costumbre que queremos ahora tener. Sí, es algo que nos hemos dado cuenta mucho en los países que hemos visitado, que una buena costumbre, traer la suciedad de la calle a la casa, evita pues limpiar de más. Y a nuestra defensa no lo hacíamos antes porque realmente el otro apartamento era muy chiquito y no teníamos espacios para dejar los zapatos en la entrada. Bueno, yo sí he acostumbrado a hacerlo, Angie, Gabriel sí. Siempre me decía, Angie, no dejes los zapatos ahí, o sea, él no tenía problema en que yo me los quitase, pero es que lo dejaba justamente en la entrada y él siempre se estaba tropezando. Y normalmente usa varios zapatos al día, entonces zapato que se pone, zapato que deja en la entrada y después ya no había chance Tenía para una pagar. colección de zapatos. Pero bueno, vamos a comenzar el tour. Ahorita, como les comento, les vamos a hacer un tour por el apartamento tal cual nos los están entregando. Fíjense que apenas nos pusieron la luz justo ahora, no tiene ni 2 minutos de haberla colocado. Yo lo que quiero es que vean el apartamento tal cual nos los entregan, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de esta situación. Y luego yo les voy a hacer otros videos a medida que vayamos acomodando el apartamento, porque a partir de hoy, después que nosotros hagamos este video de este recorrido para ustedes, vamos a comenzar la operación limpieza. Y así ustedes ven el antes, el durante y el después. Algo que nos gustó de este apartamento, vamos a ver, así, es que tiene muchas áreas para guardar cosas. Este es el de la entrada. Fíjense que tenemos para guindar ropa, para poner cosas aquí. Me pusieron en internet el día de ayer. El chamo me hizo un gran favor
favor porque realmente no tuvimos chance de venir, como no había luz también, él no podía configurar del todo bien, pero logró configurar el Wi-Fi allá abajo con la electricidad del edificio como tal, lo configuró, me lo dejó montado y me dijo, cuando ya te llegue la luz, simplemente lo va a encender y ya vas a tener internet. Y yo mañana al final del día paso y te configuro lo demás, televisión, teléfono fijo y lo demás. Pero a mí lo que más me interesaba era tener internet y ya creo que lo hay. Ahorita vamos a probar. Y aquí me está llegando fibra directa aquí hasta arriba, porque en el otro apartamento tampoco tenía fibra directa, entonces el internet era medio malo. Ustedes piensan que aquí en Europa todo funciona perfectamente con el internet maravilloso, pero realmente no es así. Voy a hacer la prueba del internet, a ver qué velocidad tiene. Vamos a ver. ¡Wow! Bien. Casi 800 de bajada y más de 200 de subida. Y eso es por Wi-Fi. Por cable es mucho mejor. Y en la computadora, por ejemplo, allá en la oficina, vamos a tener por cable. Así que muy bien lo del internet. Muy, pero muy bien. Luego tenemos esta área de closets aquí. Tenemos este otro aquí. Esto se presiona y abre, ¿no? Aquí tenemos más para guardar cosas, a lo mejor los abrigos de invierno que ocupan muchísimo espacio y normalmente cuando tú llegas de la calle con el abrigo de invierno, bueno, lo pones aquí y es súper cómodo. Tenemos este otro que puede servir para los zapatos. Tenemos aquí varios compartimentos y eso es en la entrada. Luego aquí queremos como poner quizás un mueblecito, un recibidor aquí. No tenemos muy claro qué. Allí a lo mejor se nos ocurrió algunas ideas, no sé. Aceptamos sugerencias. También. Vamos a tomarlo en cuenta. Así que bueno, pero poco a poco. Ojo, ya con lo que tenemos ahorita que ustedes van a ver, ¿vieron el ruido de vapor? Aquí, vamos a tener que ponerle media a este perro. Encendamos la luz por primera vez. Ah, por primera vez, ¿verdad? ¡Ey! ¡Bravo! Miren, el área de lavandería vino así como la están viendo. Ojo, con todo esto no, porque esto es lo que trajimos ahorita. Quisimos dejarlo todo aquí. La lavadora sí que estaba, es lavadora secadora. Tenemos pensado más adelante quizás comprar una secadora como tal, porque aquí es un problema ese tema de la ropa, sobre todo en invierno, cuesta para que seque. Miren Apolo, miren Apolo. Se montó encima de la bolsa. Porque es que él necesita pasar para allá. Pasa, pues. Pasa. Explora. Mira, pasa para allá. Anda, ve. Anda, va. Anda, ve. Él está oliendo todos los rincones de la casa. Bueno, muy importante. A nosotros nos dijeron que aquí las otras personas que estaban viviendo tenían gatitos. Ah, exacto. Le debe oler a gato. Y yo le estaba diciendo a Gabriel, en una de las veces que vinimos, yo le dije, pero ¿por qué aquí hay cosas que están dañadas? Y se supone que estas personas no vivieron mucho tiempo aquí. Hay varias cosas dañadas, las cortinas están dañadas. Yo digo, ¿será que la señora usaba muchos pantalones con cristalitos que aquí no se estiran? Dañada no, pero sí está como que, ¿saben? Cuando el gatito le da las garritas y bueno, saca nos los enteramos. Y la cosa. Nos enteramos ayer. Porque la de la inmobiliaria le preguntó a los que estaban antes aquí de que habían hecho con los gatos. Entonces, no, los gaticos nos los llevamos y no sé qué y tal. Entonces nos enteramos Descubrimos por eso. Aquí tenemos otro espacio más aquí. Tenemos un estante. Esto ya estaba, estos utensilios para el cepillo, la pala, el tobo y tal, eso también estaba. La puerta es de piso a techo. Ven que llega de piso a techo y no tiene marcos. Por este tipo de cosas o de este tipo de detalles es que nosotros diseñamos también la casa en Venezuela, el apartamento en Venezuela. Y nuestras puertas allá también van a ser así, porque eso se está estilando mucho aquí desde hace un tiempo. Entonces nos encanta el hecho de que no tenga marcos, se ve como mejor, más moderno. Le da un toquezazo. Vamos a mostrarles entonces aquí el baño, no el principal, este sería el baño de visitas. Aquí tenemos el lavamanos, unas 2 gavetitas. Voy a sentarme aquí para que puedan ver mejor. Aquí no hay absolutamente nada, realmente no habíamos podido ver bien por falta de luz. Y aquí tenemos la poceta, vamos a ver si no se lanza de golpe. No, es de estas que se lanzan, se bajan poquito a poco. Y miren, fíjense, no nos habíamos dado cuenta que había lucecita por aquí abajo, unos cocullitos, está bien lindo. Y miren, este sanitario, no sé si allí les digo, pero miren, no es en el piso, miren, es pegado hacia la pared. Y esto es otro detalle que ya habíamos visto por acá, que ya también tiene un tiempo obviamente, pero que lo quisimos hacer también en el apartamento en Venezuela y va a ser exactamente igual así el apartamento en Venezuela y tiene aquí los comandos para poder bajar y subir, para bajar el excusado. Pero está lindísimo, el baño de visita está lindísimo. Este sería un medio baño como le llaman aquí, porque no tiene ducha, solo es para hacer del 1 y del 2 y poderse lavar las manos. Detallazo de esta puerta es que miren, es corrediza, vamos a ver a poner el baño.
Y así te ahorras espacio bastante, como el baño es bastante pequeño, te ahorras espacio y entra la puerta así. Bien. Ahora, no sé si mostrarles aquel lado. Yo creo que no, vamos a ver de aquel lado de último. Vamos a que Angie les muestre la habitación. Lo mejor, o sea, estás dejando lo mejor para sí, el final. es que yo creo que la mejor parte es allá, así que tienen que quedarse hasta el final del video. Bueno, fíjense que estas dos puertas son las que conllevan a las dos habitaciones extra, las dos de apoyo, porque la suite o la principal está de este lado. Sí. Pero lo bueno es que si ustedes tienen visita, solo trancan la que estaba detrás de Gabo y ellos pasan, nadie tiene que ver estas partes. O si por el contrario quieres entrar a las habitaciones, realmente esta zona es bastante discreta y accesible a todos. Existe un baño con ducha que hace o da apoyo a estos dos cuartos. Estos dos cuartos son exactamente iguales. Bueno, a mi parecer en tamaño y en forma, solo que son simétricos, es como que si pusiesen un espejo a la mitad. Así que vamos con tal vez este, que es para nosotros el más importante ahora, que es el que vamos a dejar de oficina. Ya aquí había un escritorio y una silla. El cuarto es realmente sencillo, pero algo que nos encantó de aquí fueron las ventanas. Es muy rara en las edificaciones acá que hemos visto, o de los apartamentos que estuvimos viendo, fueron las ventanas, nos gustaron muchísimo, que son de techo a piso. El único problema es que uno tiene que estar vestido, siempre. Porque como te ven a ti, tú también ves del otro lado, así que hay que tener atención en eso. O si no, bajar las cortinas. Es una persiana, no una cortina, es una persiana eléctrica que baja hasta el piso y deja toda la habitación completamente negro. Bueno, morral listo, señores. Ya tengo aquí todo preparado para nuestra próxima aventura. Yo creo que este morral a muchos de ustedes les parecerá conocido porque es el que nos acompaña en cada uno de los destinos que estamos alrededor del mundo. Así es, y aquí tengo todo preparado y es que estoy alistando ya los últimos detalles para irnos en esta nueva aventura, amigos, que vamos a estar visitando varios países, un par de continentes, y parte de esta preparación, amigos, de viajar, pues es estar conectados. Así es primordial. Sin importar el lugar que me encuentre alrededor del mundo, necesito estar conectado. Y aunque a veces se hace difícil dependiendo del lugar donde te encuentres, esto no representa ningún problema para Holafly. Pero ahora ustedes se estarán preguntando, ¿quién es Holafly? Pues es el mejor y más confiable servicio de internet que existe hoy en el mercado a través de sus eSIMs. Ahora ustedes dirán, ¿qué es exactamente una eSIM? No es más que un chip que le colocas a tu teléfono móvil para poder estar conectado, con la diferencia que es completamente virtual. Ya no necesitas aquel chip físico que le colocabas en la bandeja de tu teléfono, ya no es necesario, y esto es una total ventaja, sobre todo para cuando viajas a lugares un poco complicados que se hace difícil conseguir uno, pues ya tú lo vas adquiriendo antes de llegar a ese lugar, porque te llega a través de tu correo electrónico cuando haces la compra y a través de un código QR que simplemente escaneándolo desde la configuración de tu teléfono, como ustedes lo están viendo en este momento que yo lo estoy configurando, simplemente lo escaneas y listo, ya vas a estar conectado al momento de llegar a tu destino. Ahora, si no tienes la manera de escanear el código QR, simplemente sigue los pasos que a través del correo electrónico te dieron con las instrucciones necesarias. Ahora, entre las múltiples ventajas que representa adquirir este servicio cuando van de viaje es que mantienen su mismo número de WhatsApp, tienen disponibilidad en 130 países y 45 de ellos, escuchen bien, tienen internet totalmente ilimitado, y eso para mí, amigos, es el santo grial. Así que, amigos, si son un viajero como yo que les gusta estar conectados durante sus viajes, ya sea para hablar con la familia o postear una linda foto donde se encuentren, necesitan utilizar esta poderosa herramienta como lo es Holafly. Y lo mejor que debo comentarles, para todos ustedes, esta bella familia que conforma este canal, les tengo un descuento del 5% a través del código promocional que están viendo justo en este momento. Si están interesados en adquirir los servicios de Holafly, toda la información se las estoy dejando en el enlace en la descripción de este video. Así que continuemos con el recorrido. Todos estos closets van a ser destinados a guardar equipos. Seguramente este es el mío, Gabo tiene más equipos que yo. Así que bueno, para eso va a ser destinado este cuarto por ahora.
Así que sí, tenemos oficina oficialmente. Al fin, miren, esto era una de las cosas que realmente más nos motivaban a cambiar pronto de hogar, porque allá estábamos muy encerrados. Y el que haya visto el primer video y nos siga desde hace tiempo sabrá el por qué. Realmente necesitábamos un espacio para trabajar. A veces trabajábamos en la sala, comedor, gimnasio, cuarto, segundo, todo. Y a veces trabajábamos en el cuarto encima de la cama, porque realmente no teníamos espacio. Y ojo, seguramente yo voy a hacer, o vamos a hacer en vivo, vamos a hacer grabaciones en la sala, porque la sala y la cocina, o sea, van a flipar, es bellísima. Pero bueno, ya no vamos a estar tan como confinados. Sí. Movemos, traemos las cosas y las guardamos aquí. Sí, pero más adelante quisiera diseñar algo mejor para esta habitación. Quizás poner esos escritorios que suben y bajan porque son bastante cómodos. Ese tipo de cosas. Pero de momento vamos a usar este. Me voy a traer el otro que teníamos allá. Y aquí vamos a poder trabajar los dos al mismo tiempo juntos sin ningún tipo de problema. Aquí ya yo me traje el trípode. Apolo no deja sus garritas. Yo creo que le vamos a tener que poner las medias. Hace mucho ruido, como esto es tarima flotante, creo, ¿sí? O parque, no es, creo que es tarima flotante, entonces suena mucho. Esto lo tengo que luego mover de aquí para allá porque me dijo el del internet ayer que como aquí están las conexiones y si lo voy a conectar por cable a las computadoras para que tenga mejor conexión, voy a tener que hacerlo de este lado. Así que bueno, miren, puertas de piso a techo igualmente. Miren cómo se ve así. ¿Ven? Miren. Completico hasta arriba. Cuando allí no quiera que me moleste, me encierro y adiós. Voy a esconder la llave ahora. Ahora vamos con la segunda habitación. Sí. Vamos, Apolo, entra. Esta habitación, pues, lo único que yo le veo diferente es el material que fue utilizado para los closets. Si se dieron cuenta, el de allá era como un blanco, ¿verdad? Era un color muy clarito y no tenía esta textura madera. Es la única diferencia porque de resto creo que incluso internamente son iguales. Vamos a verificar esto. Sí, son exactamente pues, los mismos closets y creemos que hasta las mismas medidas, ¿verdad? En una habitación. Obviamente son 3 habitaciones. Nosotros vamos a tomar esa primera que vimos como oficina, pero son 3 cuartos en realidad. Este sería el segundo que les estamos mostrando. Y en el caso de esta familia crecer, que es lo que les estábamos mencionando en el video anterior, nuestra posibilidad de, bueno, crecer esta familia, necesitábamos algo más grande y ya esta sería la habitación destinada para tal propósito, porque la oficina sí se tiene que quedar de oficina, la necesitamos. Sí. Pero en caso de, esta sería la habitación de ese otro hijo, porque ya tenemos uno por aquí de 4 patas. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Para eso nos hemos estado preparando y vamos a ver que cuando llegará, no sabemos todavía nada, pero vamos encaminados. Allí ya presionó el botón, sí, y ya luego empieza a bajar automáticamente. Ya ustedes van a ver cómo el cuarto queda totalmente oscuro. Realmente para nosotros es importante dormir a oscuras porque si no, no pasamos de largo. Sí. Sí, no es rápido, pero está bien porque si uno la presiona, tiene tiempo Apolo de escapar. Miren, ahí va. Trancamos la puerta. Miren, totalmente a oscuras. Bueno, lo que yo veo es que aquí no hay lámparas y yo no me había fijado en eso. Solamente el cuarto es iluminado con cocuyillos y bueno, la luz del sol, que lo ideal sería tener estas persianas abiertas. Estas persianas solo se van de noche, pero fíjense, es suficiente. Además de esta persiana, para tapar totalmente la ventana, obviamente le podemos poner cortinas porque aquí tiene el nicho para tal propósito, ¿verdad? La habitación principal sí que lo tiene y ya se los vamos a mostrar. Y otra cosa que ya vino con el apartamento es los temas de los aires acondicionados que también funcionan como calefacción. Fíjense que aquí ya tiene las conexiones porque la cama iría justamente acá y tenemos para prender y apagar las luces aquí de lado y lado para no tener que pararte de la cama en dado caso. Y luego ya aquí tienes las conexiones para el televisor. Si quieres conectarlo a internet y todo, lo puedes hacer a través de esa conexión allí. El baño de apoyo de estas 2 habitaciones sería este de acá. Como saben, aquí en Portugal y en la mayoría de países europeos, los encendedores de los baños están en la parte de afuera. Y yo no entiendo por qué ocurre esto, porque si ustedes tuvieron los hermanos que yo tuve, esto no tiene sentido. Sí, porque las travesuras se harían todos los días cada vez que uno entraba al baño. Te van a apagar la luz y tienes que
salir y caerle palazo para que te deje la luz tranquila. Sí. Pero yo le consigo una explicación lógica porque realmente tú cuando vas a entrar a una habitación necesitas que esté iluminada para no tropezarte. Y el hecho de que esté el interruptor afuera, pues es una gran ventaja porque prendes y ya entras con luz a la habitación. Y obviamente cuando sales necesitas también la luz para poder salir correctamente y pum, la apagas ya al final. Este es entonces el baño de apoyo para las dos habitaciones. Es mucho más grande que obviamente el otro. La piedra es totalmente diferente al del principal, que era como blanquito, como un mármol, parecía como un marmolito con esas vetas. Esta es como un beige. Tenemos la misma poceta flotante. Y pues aquí tenemos un solo lavamanos para todo esto. Yo pensé que iban a colocar dos. No pienso personalmente que no hay cosa más inútil que dos lavamanos. Sí, porque realmente muy rara vez vas a entrar junto con tu pareja en el mismo momento a utilizar el lavamanos. Y no pasa nada, yo puedo esperar 10 minutos que se termine. Pero bueno, no fue el caso. Dejaron todo este espacio como para colocar toallas o un jarrón con flores. Estamos todavía viendo todo eso y es lo que pues se viene, ver cómo vamos a decorar esto, que aunque hemos comprado algunas cosas no es todo. Sí. Y bueno, aquí está la ducha, viene de allá arriba, todo es plateado y bueno, aquí estoy para meterme a bañar. Y Apolo también cabe, miren. Ah, ¿por no lo bañamos aquí? ¿Te bañamos, Apolito? Le sale baño a Apolo. Miren, la ducha viene desde el techo, es algo que nos ha gustado también. Ya tenía todo esto como ustedes lo pueden observar. Tenemos espacios aquí para almacenar cositas, guardar cosas. Tenemos aquí también otra gavetita. Y pues está bastante cómodo. La cerámica es muy bonita también. La verdad es muy bonita. El piso ya aquí es diferente, obviamente. Y bueno, ese sería el baño de apoyo. Ahora sí, vamos a mostrarles entonces. ¿Prendemos la luz? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos luz en este pasillo? Porque miren, en este pasillo vamos a encontrar closets también, más espacio para guardar cosas. Miren esto. Miren este. Tenemos aquí mucho espacio. Para esta parte, nuestro corazón se divide. Ponemos zapatos o ponemos ropa doblada. Dejamos los zapatos en la entrada. Realmente no sabemos qué hacer con este espacio. Aún lo estamos definiendo. Pero espacio tenemos. Bueno, bienvenidos a nuestro nidito de amor, o el que va a ser nuestro nidito de amor. Esta es la habitación principal, esta es la suite, el cuarto más grande, porque como vieron desde la entrada tiene una zona como un pequeño vestier, ¿no? Donde además tenemos closet. Este es el closet de la habitación como tal. Tenemos también espacios aquí para guardar ropa, ¿ok? Tenemos bastantes espacios en ese sentido. Algo que agradecemos muchísimo, aunque para nosotros además va a ser mucha ventaja porque el hecho de haber vivido en un apartamento pequeño no hizo que acumuláramos quizás muchas cosas o cosas de más, y ahora tener mucho más espacio capaz hasta nos va a sobrar, pero nunca sobra. Miren, este es el otro espacio para colgar ropa, tenemos gavetas, así que va a estar muy bien. Y bueno, una de las cosas que jugó a favor para nosotros decidirnos finalmente por este apartamento en vez del primero que habíamos visto era el hecho de que ya estaba así, o sea, ya podías tener una noción más clara de cómo se ve, ¿no? Entonces nada, miren, esto está muy bonito. La cama se ve bastante espaciosa, es más grande de la que tenemos actualmente. La verdad es que aquí entro completito. Angie y Apolo de sobra. Ya lo que sí compramos fue el edredón, las sábanas, toda esa parte la compramos. Luego ya lo verán más adelante. Ahí viene Apolo, lo podrán escuchar con sus lindas patitas. La alfombra ya también estaba. Este televisor, por cierto, que tenemos justo al frente de la cama, este ya estaba, pero voy a poner uno más grande, que es el que está ahorita en la sala y que ya estaba en el apartamento. Entonces el que yo tengo en mi apartamento ahorita en el cuarto, ese es el que vamos a poner en la sala porque es más grande aún. Después ya verán cómo se ve eso allí. Tenemos aire acondicionado también aquí en la habitación, calefacción, y el detallazo que les había comentado es que aquí ven que tiene la cortina, que pues cerramos aquí. Y Apolo se quedó del otro lado. Y Apolo se quedó ahí. Y aquí podemos cerrar la cortina si no queremos cerrar la persiana del todo y queremos simplemente como que bajar la iluminación de afuera, y cuando querramos ya dormir, pues bajamos todo. Esto después se puede automatizar porque algo que pensaron muy bien aquí fue dejar el interruptor. Vamos a prender la luz, que se prende aquí. Exacto. ¡Ah, miren! ¡Ay, no sabía! Es que tienes aquí hasta lucecita allí. Miren. Ay, qué lindo. ¡Qué bonito! Entonces aquí dejaron para tu poder poner eléctrica también la cortina.
Entonces la puedes poner eléctrica para que también se automatice. Bueno, realmente esta habitación ya da para pensar mucho de cómo se va a ver finalmente, aunque el colchón está pelado. Queríamos mostrarle cómo estaba actualmente. Ojo, todo tiene polvo, todo está sucio en ese sentido. Aunque no parece aquí en el video, todo está con... Miren, por ejemplo, aquí hay mucha pelucita, cosas. Esto ya tenía un par de meses sin usarse. Pero miren, si nosotros pasamos la mano aquí, hay mucho polvito que sale porque duró mucho tiempo guardada el apartamento. Realmente las personas que estuvieron aquí lo utilizaron muy poco. Como les decimos, el apartamento apenas tiene un año. Yo creo que más uso le dieron los gatitos a las cosas que las personas, porque el uso como tal de las personas, o sea, casi nulo. No veo realmente que el colchón tenga alguna marca. Exacto, el colchón está impoluto, impecable, no tiene ni una sola mancha y normalmente el colchón ya con un año de uso empieza. Pero es que no, creo que usaron el apartamento como 8 meses, 9 meses, algo así. Vamos entonces a mostrarles qué había detrás de aquella puerta. Por aquí está el baño de la suite, bastante amplio. Sí, lo que estoy viendo es que creo que es la misma piedra que el del frente, o este más oscura. Realmente que, bueno, no sé, creo que sí. Bueno, yo con los colores, miren. Sí. Creo que es un poco más oscura y más rústica incluso, pero es más o menos del mismo estilo que el que está allá enfrente de apoyo. Es más larga esta parte, este lavamanos también es más largo, el water clock es exactamente igual al mismo y esta zona, el diseño es básicamente la misma, solo que realmente sí es un baño más grande, con más almacenamiento y más lugares para guardar y bueno, para bañarte. Sí, es mucho más grande. Fíjense que yo estando parado aquí puedo mostrarles a Angie completica de aquel lado y en aquel ya se veía un poquito más pequeño. Tenemos igual la ducha saliendo desde el techo, tenemos la pared ducha aquí, el lavamanos como les comentaba Angie es el doble de grande. Esto ya estaba aquí, esto quizás se va. Pero fíjense este detallazo que cosas que pueden cambiar de nuestros países de Latinoamérica acá, que es realmente bien extraño, es el hecho de que aquí, por ejemplo, no existe un centropiso. Exacto. Para que el agua corra. Vamos, que aquí tampoco, en Europa no es que se estila mucho de echarle agua a las cosas como uno está acostumbrado, no. Tú le echas agua a alguna pared y eso le va a salir moho al próximo invierno. Aquí hay demasiada, excesiva humedad, así que aquí no se estila eso de estar estrujando, además de que existe un piso de madera casi que en todos los apartamentos que tú vayas a buscar, casi todos tienen piso de madera porque son bastante bondadosos en ese tema de que cuando hace frío son calientes y cuando hace calor son frescos. Entonces, si a mí me provoca echar agua o estrujar un poquito, miren lo positivo y si ustedes van a hacer alguna casa o van a renovar algo, háganlo así. Lo puedes correr hacia acá porque fíjense, esta abertura da para que si limpias... Aquí hay un pequeño desnivel, un pequeño escalón para que el agua de la ducha no se escape hacia acá. Entonces utilizas el mismo de la ducha. Está genial, es una idea magnífica. Muy bien pensado. Sí. Bueno, continuamos el recorrido. Ahora salimos de la habitación principal, la suite. Miren, Apolo. Ahora va a conocer ahora sí la sala. ¿Sí? El sitio que quizás más nos preocupa. Pero miren, aquí tenemos un pequeño recibidor que ya estaba aquí en el apartamento, que tiene su gavetita aquí para guardar cosas. ¿Dónde está? Aquí. Ajá, así. Tiene aquí para guardar cositas. Tenemos un espejito acá. De estos como... ahumadito negro. Y llegamos al área más bonita de la casa, o la que nosotros consideramos más bonita de la casa. Esta es, amigos, la sala. Miren qué amplitud. ¡Wow! ¡Qué grande! Yo creo que la sala es del tamaño total del apartamento en el que estábamos antes. Podemos recibir ya a la familia entera sin estar apretujados, porque siempre que hacemos una reunión hacemos donde mi hermana, porque donde vive mi hermana realmente es grande, como este, y nuestro apartamento era mínimo, pero ahora sí podemos decirle a la gente, vénganse, caben, sí caben. Sí caben completitos. Miren, este arbolito ya estaba y dijeron, bueno, ese arbolito se queda. Y nosotros, ¡ay, qué bonito! Está bonito. Hermoso. Miren, se alumbra allí. Tenemos un gran espejo aquí de este lado. Le da amplitud un poco a la sala más aún. Apolo, no te subas a los muebles, ¿eh? Prohibido. ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal?
Tenemos un área de entretenimiento aquí, que ya este mueble estaba, todo esto, como les digo, todo lo que están viendo en el apartamento ya estaba. Nosotros no hemos puesto absolutamente todavía nada, nada de nada. Este es el televisor que les comentaba que voy a cambiar para el cuarto. Este es de 55 pulgadas, entonces este se va a ir para el cuarto y el del cuarto a lo mejor lo pongo en la oficina o ya veré qué hacer. Y el que está en nuestro cuarto en el antiguo apartamento va a ir aquí porque es de 65 pulgadas, entonces va a quedar un poco mejor para este lugar hacerlo de nuestro cine. Aquí vamos a tener espacios para almacenar cosas también, para guardar cosas. Tenemos aquí bastantes lugares donde está lo que es las conexiones y todo. Tal. Miren a Paul, mira Paul. Ay, eso se movió. Este es un sillón, mi sillón favorito. Miren qué bonito. ¿Cómo? Está cómodo. Gabo dice que estaría cómodo si se pudiese levantar aquí algo. Exacto, necesitamos Pero algo para levantar no los pies. Consigue, claro, no consigue. 2 libros. Este es el sillón principal. Este sí que es comodísimo, sobre todo esta zona de aquí. Bueno, se acuestan prácticamente completito. Y a ver tele allá al frente. Súper. Él es un mueble modular. Esta parte sí no la puedes modificar, pero aquí tiene esta parte aquí que sí la puedes rodar. Ahorita lo tenemos cubierto. Por si Apolo se llega a subir, no mancha el mueble o lo ensucie, ¿verdad? Pero esta parte la pueden mover. Esta parte la quitan y la ponen que sí, ahí al frente. No, bájate. Y que para que Apolo no se monte y lo primero que hizo fue estrenarlo. Y lo quito. Bueno, mire lo que los detallitos que le sí. decimos. Casi todos los muebles tienen esto porque seguramente en algún momento el gatito le hizo así a las cosas. Y eso seguramente es lo que está oliendo el señor Pucci. Exacto, al gato. No, pero bueno, vamos Pucci. a cubrirlo por si acaso de nuevo. Y fíjense que aquí tiene por aquí agua bendita. Que ya le estuvimos echando ahí para que esté todo en orden. Miren, aquí tenemos un recuperador de calor. Aquí le llaman recuperador de calor a esto. Es una chimenea moderna, ¿ok? Nosotros no sabemos utilizarla realmente, nunca hemos tenido una de este tipo. No será muy difícil tampoco. Aquí podemos almacenar la leñita. Aquí ya nos dejaron alguna leña. Miren esto. Ya voy a hacer un desastre. Pero miren, no es como en las películas. Esto es genial. La verdad es que vamos a ver si la logro encajar ahora. Ajá. Como estaba. Porque quedó bien linda porque estaba todo encajado. Ajá, aquí ya encajó esta. Encajó esta. Ahora esa sobra. No, encajó perfecto. Lo que hice fue un pequeño desastre con madera ahí que ya lo aspiraremos. Ya yo aprendí a abrir la tapa, por lo menos. Yo creo que es aquí. Así. Ah, yo ni sabía. Y abren aquí. Uy. ¿Ven? Entonces, obviamente ya la utilizaban. Está un poquito, pues, sucia. Hay que limpiarla. Hay que primero aprender a utilizarla. La cerramos aquí. ¿No les da miedo encender una fogata prácticamente dentro de su casa? A mí sí. Vamos a ver qué tal nos va con eso. Ah, bueno, miren, el mueble tiene esta particularidad que si quieres cambiar la configuración lo puedes hacer. Tienes para levantar esto y poder apoyar las cabezas. Y si lo quieres bajar otra vez, lo bajas completito aquí. Esta, amigos, es la cocina. Es una cocina abierta, es un diseño abierto. Tenemos aquí pues el fregaplato. Ya tenemos agua, eso fue lo primero que pusieron. ¡Yay! Hoy podemos dormir aquí. Hoy va a ser nuestra primera Bueno, noche. vamos a ver que con este poco de polvo y tierra. Sí, y no hemos empezado a limpiar porque bueno, estamos grabando este video. Pero esperamos por lo menos concentrarnos en el cuarto, limpiar bien el cuarto y ver si podemos hoy dormir allí. Ahí viene Apolo. A fiscalizar. Esta parte podemos quitarla, miren. Y para fregar aquí si necesitamos. Y se vuelve a meter aquí. Muy práctico. Tenemos una cocina vitrocerámica de inducción. La pusieron nueva porque se les había partido por aquí. Una esquinita lamentable porque simplemente tenía un partidito aquí en esta esquinita. Se les cayó algo y se les partió. La tuvieron que cambiar. La cambiaron, la pusieron nueva. Campana aquí en la parte de arriba. Luego tenemos esto que ya estaba aquí, es una maderita para poder cortar cosas y tal. A lo mejor la cambiamos porque sí que le dieron bastante uso. Luego tenemos aquí horno microondas. Fíjense que es de estos que vienen todos juntos. Los aparatos son de primera calidad, son Whirlpool todo. La verdad es que esto está totalmente equipado. Ah, por cierto, un regalo que nos dio la inmobiliaria por hacer todo con ellos, esto. Pero ya después les muestro qué es. Vayan dejando en los comentarios a ver si ustedes saben. ¿Qué creen ustedes que es esto? Es para usarlo dentro de la casa, pero ¿qué creen que es? Vayan comentando, a ver si la pegan, pero no hagan trampa. Comenten ya ahorita en este momento, antes de darle al botón de suscribirse. Y luego que comenten, se suscriben si no están suscritos, por cierto. O una cosa que nos dejaron las personas es una botellita, buen gesto, detallazo, una botellita
para celebrar el nuevo hogar. Tenemos aquí el área para almacenar la comida. Tenemos la despensa aquí, más compartimientos. Tenemos aquí pues lo del horno, lo del microondas, perdón. Aquí tenemos para guardar más cosas aún, para los platos, vasos, todo lo que necesitemos aquí de la cocina. Unas gavetotas aquí grandes con compartimentos para guardar cosas. Esto ya estaba, nosotros hemos comprado otros. Luego tenemos aquí otras gavetas, esta abre por aquí, que es para guardar ollas, todo lo demás. Cosas más grandes porque tiene mucho más espacio. Y la última gaveta de aquí que también da para guardar más ollas y cosas. Ustedes dirán, ¿y ustedes no van a guardar comida? ¿Cómo van a hacer para congelar la comida y todo eso? ¿Dónde está la nevera? ¿Ustedes ven la nevera? Yo no veo la nevera. ¿Dónde está? Yo no veo la nevera. Pues la nevera está aquí. Porque ahora aquí les hacen este trabajo de poderlas camuflar con el resto de los muebles de la cocina. Entonces no van a ver la nevera, sino que van a aparecer un compartimiento más. Y mírenla aquí. Entonces ven que le ponen esta tabla enfrente de la propia puerta de la nevera. Y ahí tenemos la nevera. En esta parte de abajo tenemos el refrigerador. Y ahí está, miren. Ya está trabajando. Ya está enfriando allí. Ya me pega el frío. Ya está enfriando bien. Aquí tenemos también un aire acondicionado que también funciona como calefacción. Por si no queremos utilizar el recuperador de calor en el invierno, pues lo tenemos. De este lado tenemos otras cositas. Aquí tenemos, si no me equivoco, este es el lavavajillas. Sí. Tenemos el lavavajillas totalmente nuevo. Nunca lo usaron porque tienen aquí todo aquí una goma. Y se ve que nunca lo utilizaron. Está nuevecito. Luego por aquí tenemos compartimientos, que esto sí se ve que sí ya fue utilizado. Guardaban sus cositas aquí. Aquí tenemos la parte donde, bueno, está todo el desagüe del fregaplatos, la basura. Ven que todo se ve sucio, hay que limpiar, hay que dedicarle. Tenemos un gran trabajo por delante, que en el video todo se ve limpiecito y ustedes dirán, no, eso ya está, nene, no. Está todo con polvo, todo está sucio. Ahora, si pasamos para acá, vamos a ver el comedor que les va a enseñar Angie. Cuando hicimos la primera visita a este lugar, yo me acuerdo que le dije a Gabriela, ay, el comedor es pequeño, pero bueno, para él y para mí es más que suficiente, pero bueno, yo siempre tengo la ilusión de que las personas vayan y me visiten, que mi familia me visite, mis sobrinos me visiten y, como dice Gabo, pues, en el futuro, si esta familia crece, pues tener un lugar más amplio. Siempre he sido de cosas exageradas, me gustan las cocinas grandes, no importa si el cuarto es pequeño, pero que la cocina sea grande, que el comedor sea grande de 10 puestos, porque mi familia no es pequeña y la de Gabo, pues, muchísimo menos. Este, pues, resultó ser de 6 puestos, pero realmente yo creo que incluso si comprásemos 2 sillas más, da para 2 personas más, pero la mesa realmente me parece bastante cómoda para 6 personas, pero sí alcanza para 8, debo decirlo. El material es bien bonito, es como la piedra de la cocina, pero color como marroncito y con vetas. Y las sillas son bastante cómodas, igualmente las sillas tienen los vestigios de los gatitos, está bien, como de la altura también, me parece que está perfecto. Si, por ejemplo, somos Gabo y yo y no queremos sentarnos aquí para ensuciar o por pararnos simplemente de allá para acá mientras estamos cocinando, están 2 banquitos allí, color naranja, que son exactamente el mismo material, la misma tela que el mueble comodísimo de allá atrás, y da para 2 personas, es decir, como para Gabo y para mí, para desayunar ahí si queremos desayunar, almorzar, cenar, lo que sea. Si no queremos utilizar esta área, está buenísimo. Y esto que le hemos mostrado hasta ahora es la parte interna del apartamento. Así es, parte interna, porque tenemos una parte externa, podemos salir del apartamento por primera vez. Pero miren, antes de eso, antes de mostrarles eso, quería mencionar que la única lámpara que hay en todo el apartamento es esta que está encima de la mesa del comedor y obviamente la que está en la habitación principal, que están un par de lámparas. De resto todo es iluminación por LED de estos bombillitos que van empotrados en el techo de drywall. De resto, más nada. Porque aquí una cosa que incrementa el precio de las cosas, por ejemplo, tú vas a mandar a hacer este apartamento nuevo y si lo mandas a hacer directamente con la constructora, si tú quieres que te dejen un punto de luz, te cuesta más dinero. O sea, tú decir, bueno, yo quiero que me dejes adicional un punto de luz allí en el medio de la sala que no lo tiene para poner una gran lámpara allí. Pues eso te va a costar mucho más dinero porque obviamente es cableado, es el punto de la luz, es poner un breaker más. O sea, no es que, bueno, no, sí, déjame otro puntico ahí y ya eso cuenta. No. Cada cosa que tú le agregues al apartamento te va a costar dinero, te va a costar mucho más dinero. Algo que les quería comentar además es que, por ejemplo, para poder
hacer el contrato de la luz, simplemente nos pidieron la documentación del apartamento, ¿verdad? Del compromiso, con el simple compromiso que ya haces con la inmobiliaria de que vas a ir allá, ya puedes hacer el contrato de luz. Ya nosotros teníamos obviamente un contrato de luz con esa empresa porque en nuestro apartamento actual tenemos un contrato de luz con ellos y simplemente era como adicionar otro. Entonces fue súper fácil, fuimos ese día, nos atendieron súper bien. Fíjense que eso fue el lunes y hoy es jueves y ya pusieron la luz. Y eso porque cayó carnaval el día martes y no trabajaron. Si no, hubiésemos tenido quizás la luz el día de ayer. Entonces de verdad esa parte funcionó muy bien. El agua también fue súper rápido. Ese mismo día de la luz hicimos lo del agua, que es en el mismo lugar. Aquí hay un edificio que se llama Loja do Cidadão, la tienda del ciudadano. Y allí está el agua, la luz, los servicios de internet, teléfono, todo se concentra allí. O sea, realmente todo lo que implica temas legales en tu vida o servicios lo puedes hacer allí. Puedes sacar tu número de identificación fiscal, las oficinas de extranjería están allí, todo está concentrado allí en ese lugar. Todo lo puedes hacer en ese lugar. Si tienes tiempo y te vas desde temprano, puedes salir de todas esas diligencias todo en un mismo lugar. Lo que sí no hicimos allí, que también lo podíamos haber hecho, pero ya lo habíamos hecho la semana anterior, fue el servicio de internet, que sí lo hicimos en un centro comercial, pero allí también lo podíamos hacer. Del agua sí que tuvimos que pagar algo, de la luz nada, solamente cuando venga el recibo normal del mes de la luz, pero para tú conectarte, para ponerte el servicio, no te cobran nada. Del agua sí que nos cobraron porque los antiguos inquilinos, pues ellos cortaron el servicio de agua y al cortar el servicio de agua, cuando viene otra próxima persona tienen que hacer una reconexión y volver a poner el medidor, y esto sí tiene un costo en el servicio del agua. Entonces, como pasó esto, tuvimos que pagar como unos casi 30 euros aproximadamente por la reconexión, pero si hubiesen esperado un poquito, simplemente hubiesen hecho un cambio de nombre, ¿verdad?, del contrato y listo, no hubiésemos pagado absolutamente nada tampoco, pero bueno. Y con lo del servicio de internet y eso, lo que hicimos fue transferir lo que teníamos en el apartamento anterior para este nuevo apartamento. Funciona todo igual, queda todo igual. Y eso no suele tener ningún coste. Cuando tú te mudas, ellos te pasan las cosas y es un servicio que ya está allí. Lo que sí hicimos fue mejorar el servicio de internet, la velocidad, y no pagamos absolutamente nada por eso, ni nos va a incrementar el costo de la factura, porque fue una negociación que llegamos. Yo le dije, bueno, si ustedes quieren seguir ofreciéndome a mí el servicio de internet, pues vamos a llegar a una negociación, ofréceme mejor internet velocidad, y me dijeron que sí, que no había problema, y me dejaban el mismo precio. Realmente es algo muy común acá. Sí, eso es algo muy común. Para que no te vayas con otra empresa, ellos te suelen decir, bueno, te rebajo tanto o te mejoro el servicio, o cuando ya llega un punto en que tienes todo a muy buen precio y tienes lo mejor, empiezan a regalarte cosas. Sí. Entonces, miren, de 500 megabits por segundo pasamos a 1 giga de velocidad y por fibra. En mi apartamento no llegaba al apartamento directamente fibra, sino a la principal que llega al edificio, y después de ahí la pasaban por cable y ya ahí desmejora mucho. En cambio aquí me está llegando por fibra directa. Ahora miren a Polo, él está ansioso por conocer el resto de la casa, la parte externa. Él está viendo por la ventana. Aquí hay cortina en esta parte, que esta cortina sí luego más adelante la vamos a cambiar porque está un poco deteriorada. Estos fueron los gatitos, también hicieron de las suyas. Amo la tela, la caída es perfecta, pero los gatitos la dañaron. Ahora vamos a pasar al área externa de la casa porque, amigos, tenemos balcón. Y bienvenidos al balcón de la casa. No es muy grande porque a los lados tenemos vecinos que vemos que tienen el balcón bastante grande, pero les digo que para mí es suficiente. Tenemos parrillera para que los muchachos hagan sus parrillas y 2 sillitas para nosotros sentarnos aquí y ver el exterior, pero nuestra vista es espectacular. La vista que vamos a tener, pues se las voy a mostrar por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _ para poder pues guardar un poco la privacidad, pero al mismo tiempo poder enseñarles parte de la vista que tenemos. Muy importante, tenemos parrillera. Esto es espectacular porque mi suegro, Andy se fue corriendo por allá porque le vas a mostrar otra cosa. Mi suegro le encanta hacer parrillas, entonces tener una parrilla para que él pueda desahogar su fascinación por las parrillas, a mí me gusta, me encanta porque hace unas puntas. Miren por dónde Angie entró a la casa y por dónde salió, porque tenemos aquí, miren, una puerta que da hacia la cocina, hacia el área de la cocina, además de este ventanal grande, que tenemos estas 2 puertas por aquí, que es por el área del comedor. Angie salió por la de la cocina y fue a buscar el maletín, que para los que dijeron que era utensilios para la parrilla, pues tenían razón. Miren, esto fue lo que nos regaló la inmobiliaria, nos regaló un juego de parrillero, de maestro parrillero.
y la verdad es que nos cayó como anillo al dedo porque la verdad es que nosotros utilizamos o vamos a utilizar mucho la parrilla. Ya hacíamos parrillas en el apartamento de mi cuñada, que no tiene balcón ni tiene parrillera, pero compramos una parrillera eléctrica, entonces abrimos la ventana y ahí hacemos las parrillas. Pero terrible, toda la casa queda linda. Todo se llena de humo, pero para nosotros los amantes de la parrilla pues era algo necesario. Miren, algo que me daba demasiada ilusión era Polo para que viera el balcón, porque a él le encanta, ustedes saben, chismosear, a él le encanta la ventana de nuestro apartamento y miren allí, pues ahí él aquí va a estar seguramente todo el día viendo, todo el día. Una de las cosas que más nos preocupaba era saber si esto iba a ser seguro para Polo, y la verdad es que es seguro para Polo y para cualquier niño o bebé, porque la abertura así es mínima, o sea, no hay una cabeza de nene, ni siquiera recién nacido que quepa por ahí. Es bastante seguro. Es seguro, el perro puede estar aquí súper seguro. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Miren, aquí tenemos unas sillas, como les comentó Angie, ya estas estaban acá. Esta mesita también, que después puedes abrir los laterales y la conviertes en una mesa un poco más grande para tomarte aquí un café, comer una comidita, una parrilla, una cosa. En esta área de aquí tenemos las unidades de aire. Aquí se guarda. Tenemos además un pequeño grifo. Esto es un termorregulador, creo que se llama termorregulador. A ver, bomba de calor. Sí, dice bomba de calor. Esto es, en resumidas cuentas, lo que calienta el agua de la casa. Es un aparato bastante grande, creo que este es de 100 litros si no me equivoco, así que nunca nos vamos a quedar sin agua caliente, cosa que nos pasaba mucho en el antiguo apartamento porque era realmente pequeñito el calentador de agua que estaba allí eléctrico. Así que ya esto va a dar para todo el mundo. Además que aquí vamos a ser 2 personas nada más de momento. Y pues para 2 personas esto da para, miren, bañarte como en un sauna. De la parrillera creo que la usaron un par de veces y más nada. Creo que ni siquiera la llegaron a usar porque yo la veo enteramente limpia. Lo que tienes es polvo, pero más allá de eso, nada. Nosotros entre tanto vamos a comenzar los trabajos de limpieza, organizar, ordenar, vamos a darle prioridad a la habitación, a lo mejor la cocina. Así que bueno, cuando tengamos más adelantos se los mostraremos por aquí en un próximo video. Vamos a ver qué tanto tiempo nos lleva pues hacer todo lo que viene por delante. No sé cuánto vamos a tardar, pero lo que sí vamos a tener es ayuda. Van a venir mis suegros a ayudar aquí a limpiar un poco y ordenar. Tengo que cambiar la tele, todo eso. Espero que les haya gustado este primer recorrido por el apartamento. Realmente amamos mostrarles el apartamento. Siempre nos gusta compartir con ustedes todos los cambios que tenga en nuestra vida, tanto bueno como positivo. Sí, señor. Porque de cierta manera los negativos dan para aprender y los positivos pues para que se den cuenta que todo es posible y que podemos siempre ir hacia adelante, siempre para mejor. Así es, amigos. Nuestra intención de mostrarles todo esto es porque ustedes nos han acompañado desde el principio, desde que decidimos emigrar de Venezuela en el año 2017, cuando emigramos aquí a Portugal. Luego todo el proceso que nos ha llevado otra vez volver a nuestro país y estar divididos ahora entre ambos países. Y pues todo el crecimiento que hemos obtenido, las cosas buenas que nos han sucedido, los fracasos también que hemos pasado, por todas las situaciones que hemos vivido. Nos gusta de alguna otra manera enseñarles cómo es la vida real, ¿ok? Con altibajos, pero que si se lo proponen pueden salir adelante, cumplir sus sueños. Y simplemente es mostrarles también que todo se puede hacer. Esa es la intención de nosotros, mostrarles también los avances, decirles las cosas buenas y malas. A veces la gente pues se fija nada más cuando decimos las cosas malas y dicen, ay, a ustedes les pasa todo lo malo. Cuando mostramos lo bueno quizás también tendremos críticas por eso, pero nuestra única intención es mostrarles la vida como es, real, buenas y malas cosas. Nada más nos queda despedirnos, invitándolos a suscribirse a este canal de YouTube si aún no lo han hecho. En la descripción de este video también van a tener el canal de Angie, que les crea contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si no me sigues por mi cuenta de Instagram, lo puedes hacer como Gabriel Herrera _ y también pueden seguirme a mí por mi cuenta de Instagram y la mía es AngeliaNK. Si están interesados en las ventajas que supone ser miembro de este canal, también tienen el enlace en la descripción o simplemente en el botoncito al lado de suscribirse tienen allí para unirse a miembros del canal y ver todas las ventajas que esto conlleva. Así que amigos, desde aquí, desde nuestro nuevo hogar en Portugal, nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Bye.